Muy bien, y a esta hora nos acompaña en estudio Miguel Romero, miembro del equipo gestor de PROES, con quien hablaremos sobre las proyecciones de cara al escenario político luego de las elecciones presidenciales 2019. Miguel, placer enorme contar con su presencia. Igualmente, buenas noches. Bueno, ¿cómo interpreta PROES estos resultados electorales y cuáles identifican que serían los retos de esta nueva administración? Bueno, nosotros en un primer momento lo que vimos es de que hay un abstencionismo grande. Sí. Votó el 51% del padrón. Si lo comparamos con el 2014, en el 2014, cuando salió presidente el profesor Sánchez Serén, votó el 61%. Hay un 10% de diferencia ahí que es un número poblacional nada despreciable. Entonces, si de ese 51% que votó, el presidente electo sacó cerca el 53 o algo así, él ganó con el 26%, o sea, la cuarta parte de la población apta para votar. Eso, ahí entramos en un problema de legitimidad, en un análisis de legitimidad. ¿Qué tan legítimo es? Sin embargo, en este sistema que vivimos, en esta democracia electoral, se gana con votos. Claro. Y legítimamente o no, pues él es el presidente de la República. Ahora, con respecto al revés del FMLN, nosotros tenemos también nuestra propia valoración. Hay que decirlo de que uno de los principales problemas fue un grave problema comunicacional, un severo problema de comunicación. Hubo muchos logros en materia social, en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, pero no lo supo comunicar. Entonces ahí el FMLN tiene que tener la suficiente audacia, la suficiente intrepidez para analizar fríamente, con cabeza fría política, qué es lo que pasó y detectar y enmendar todos esos errores. Por otro lado, desde el 2016 se le viene sugiriendo al FMLN por parte de gente intelectual, pues gente de fuera, asesores, etcétera, de que había que tomar medidas drásticas. Y eso se acentuó el año pasado con la derrota con las legislativas y municipales del año pasado, y tampoco el FMLN accionó. Entonces eso hay que decirlo francamente porque... ¿Qué incluye esas medidas drásticas que ustedes le proponen? Bueno, por ejemplo, esas medidas drásticas que se le propusieron fueron que la pensión mínima de los jubilados que estaba proponiendo el candidato Hugo Martínez tendría que haberlo hecho el actual presidente, y Hugo Martínez profundizarlo. La pensión universal para las personas mayores de edad, de la tercera edad, que anda por 33 mil personas, que se ampliara al doble por lo menos, que era a unos cuantos millones, y que el presidente Hugo de ganar las profundizara. Incluso se le propuso de que a las mujeres solteras con hijos se les diera una pensión. Y eso no era cosa del otro mundo. Sí, había que hacer inversión, porque todo requiere dinero, y tampoco se hizo. Bueno, lo del gabinete económico, que estaba en manos de que no eran aquí la gente ha confundido el guacalazo de agua fría le ha caído al FMLN. Sin embargo, no hay que confundir gobierno con FMLN. Con partido. Porque en el gobierno hay un montón de funcionarios, de mandos medios, de gerentes, de jefes, que no son del FMLN. Y eso lo puede decir cualquier empleado público que está observando eso en los ministerios, en las autónomas, etc. Entonces, ese gabinete no estaba formado por gente del partido. Y sin embargo se le propuso que había que quitarlo. El señor de Anda, pues, que era grave como el agua era suspendida en un montón de colonias, y no se hizo. No se hizo a última hora. Entonces esas son cosas que han afectado. Por otro lado, los beneficios que la gente recibió no fueron acompañados de la politización de la gente. Politizar no es una palabra que se ha demonizado, pero politizar es
hacer caer en la cuenta qué clase pertenece, que la gente participe, que la gente se pronuncie, que la gente, darle formación política a la gente, que es otra área bastante descuidada. Y eso explica por qué un montón de gente entusiasmada votó por el señor Bukele. Pero yo le aseguro que esa gente no tiene la más mínima formación política. Se dejó llevar por esa campaña sucia montada por la derecha de que todos son iguales, de que todos son lo mismo. ¿Cómo va a ser que ambos, mejor dicho, ambos partidos fuertes, cómo va a ser lo mismo la oligarquía representada por Arena con el FMLN? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si partimos de 1821, la derecha ha gobernado 188 años. El FMLN apenas en 10 años le han pasado una factura grande, pero eso refleja que la gente no conoce ni la historia reciente, mucho menos la historia de El Salvador de 100 años para acá. Entonces, eso es otro problema que afecta la no politización, y eso de que son iguales impactó. Ese es un hecho que impactó, porque fue una guerra constante. Yo recuerdo de que desde que el expresidente Mauricio Funes fue postulado en el 2007, ahí comenzó la campaña oligarca a través de los medios. O sea, tenemos 12 años de estar atacando al FMLN, porque es el instrumento de izquierda. Entonces, es el instrumento al que le apuesta la embajada norteamericana y es el instrumento al que le apuesta la oligarquía para desaparecerlo. Por otro lado, otro fallo que tuvo el FMLN es no confrontar a la oligarquía, porque es el enemigo de clase. Aquí no hay que engañarlo, la oligarquía es la dueña del dinero de El Salvador. Son 160 familias. Entonces había que confrontar a la oligarquía, no perder tiempo en que el señor Bukele se había ido. No es el primero que se va, se fue Facundo Guardado, se fue Joaquín Villalobos, se fue Ana Guadalupe Martínez, y se han ido otros de menos conocidos, pero se han ido varios. Él era uno más que se iba. No había por qué perder tiempo en esa partida. Bien, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Quizás lo último, Daniel. Nosotros como PROES sí queremos dejar claro de que estamos dispuestos a acompañar al pueblo en no retroceder con las conquistas alcanzadas, los programas sociales, la no privatización de las empresas públicas que se crearon en estos 10 años, la no privatización de Bandesal, la no privatización de los hospitales, la no privatización de las 6 sedes de Ciudad Mujer, porque detrás del señor Bukele hay gente con dinero. Entonces podría haber ahí una intención de seguir con el sistema neoliberal y seguir reproduciendo el capitalismo y privatizando. Hay que estar alerta, correcto. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por ese pensamiento respecto a las proyecciones de cara al escenario político luego de estas elecciones presidenciales 2019, y los esperamos pues la próxima semana con un tema también interesante de ayuda Ahí a la población. Ahí estamos, en el debate de las ideas. Muy bien, perfecto. Pausa y ya regresamos.